Todo lo bueno debe volver y es por eso que estamos de regreso con el indiscutible podcast número 1 de la UTH. Nosotros somos ¿Qué hay que pensar? Y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Axel Osorto María Betty y Denison Rivera con un tema muy interesante, el uso de sustancias psicoactivas en el aprendizaje. Acompáñennos en un episodio más. Para empezar, lo más adecuado sería definir qué es una sustancia psicoactiva. Las sustancias psicoactivas son compuestos químicos, sintéticos o naturales que de cierta forma alteran el sistema nervioso central en las personas. Los encontramos en tres tipos: los depresivos, que inhiben el sistema nervioso central; los estimulantes, que activan el sistema nervioso central; y los alucinógenos, que de cierta forma alteran la percepción que tienen las personas sobre la realidad. Chicos, ¿qué sustancias psicoactivas conocen ustedes? Bueno, yo le puedo hablar sobre lo que son las sustancias, digamos, legales, que serían como por ejemplo el café, el té, el chocolate, algunos refrescos, bebidas energizantes y tal vez algunos medicamentos para el dolor de cabeza. Por ejemplo, el café, que es algo bastante común porque pues lo conocemos desde pequeños. El chocolate y las bebidas energéticas que ya son más nuevas, que se empiezan a consumir o que son más recientes, por así decirlo. Los medicamentos, como, bueno, yo conozco personas que para poder trabajar necesitan tomar algún tipo de pastillas como para el dolor de cabeza o algo para poder aguantar el desvelo de toda la noche, digamos, cuando trabajan de noche. Entonces, obviamente son cosas que les va a traer consecuencias al siguiente día, porque por ejemplo, si estudiamos, digamos, y queremos quedarnos hasta tarde, ¿de qué me sirve a mí estar tomando café para poder aguantar el sueño hasta tipo 3 de la mañana si el siguiente día yo no me voy a acordar de nada porque voy a andar sueño? Entonces, otra bebida también de uso legal que sería el alcohol, que también esto afecta bastante en lo que es el aprendizaje, en la salud. Y bueno, y así hay muchas otras que ya son más fuertes, por así decirlo. A mí se me hace muy llamativo lo que tú comentas, en el sentido de que claramente hay un sesgo a la hora de hablar de sustancias psicoactivas, porque como tú bien comentas, hay tanto legales como ilegales. Claro, nosotros vemos el alcohol, que el alcohol se ve en todos lados, perdón. Está también el cigarrillo, el tabaco, y incluso cosas que uno las toma diaria, el café. Actualmente los jóvenes se llenan a beber bebidas energéticas o bebidas carbonizadas sin darse cuenta que esas también terminan teniendo un efecto adictivo en su psique, en su sistema nervioso central, sistema nervioso central. Y algo llamativo es que siempre estas sustancias, vamos, digamos las ilegales, ¿verdad? La marihuana, la más comunes aquí en Honduras, por lo general es la marihuana, la cocaína y la heroína, y también está el crack, ¿verdad? Que son nuevas consumidas. Normalmente todas estas sustancias tienen un historial que en un momento eran legales, porque todas esas sustancias se ven como recreativas, o en un momento se, se crean como sustancias recreativas para aliviar algunos síntomas, pero es el punto cuando se comienza a abusar de ellas, cuando ya comienza a crear esas alteraciones en nuestro balance, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo, él biológicamente, él tiene su propio balance, él sabe cuáles son los niveles correctos de cada neurotransmisor para que nosotros podamos funcionar de manera adecuada. Y es cuando nosotros introducimos estas sustancias, ya sean las legales o las ilegales, que es cuando comenzamos a crear un desbalance. A lo mejor nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la cocaína. La cocaína, esta cae dentro de las sustancias estimulantes, si no me equivoco. O sea, que alteran el estado anímico a uno elevado. Nosotros tenemos, por así decirlo, nuestra eutimia, que eutimia es nuestro nivel regular del estado del ánimo. Tiene pequeñas ondulaciones, claro, no siempre, nosotros no somos estáticos, pero vamos variando de estado
bajo estado feliz, entre comillas, de una manera regulada y siempre progresivamente, pero cuando introducimos estas sustancias es cuando se crea un pico y al consumirla regularmente, en el caso de la cocaína, el pico se vuelve más alto. Entonces, una vez el cuerpo ya se ha acostumbrado a este nivel, él no es capaz de reproducirlo por sí mismo. De forma natural. De forma natural, y es cuando se crea la adicción que termina dando en una dependencia de esas sustancias, es cuando más se ve afectado el aprendizaje, ¿no? Y hay que ver cómo estas sustancias psicoactivas alteran lo que son las estructuras tanto de recompensa. Por ejemplo, estos picos elevados son generados por la dopamina que genera la ingesta de estas drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no puede, como tú dijiste, generar estos picos tan altos, entonces se desarrolla una dependencia, lo cual de cierta forma termina como afectando tanto el estilo de vida de las personas, porque al tener una dependencia, todas las acciones de estas personas están dirigidas a suplir, ajá, saciar esta pulsión. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era joven, uno de los principales motivos por los que los jóvenes comienzan a ingerir estas sustancias es por la curiosidad. Sabemos, ¿verdad?, de que a nuestro alrededor estas sustancias como el alcohol, la marihuana, el tabaco, las vemos tanto en nuestras familias, en los vecinos, afuera, son consideradas, como tú dijiste, recreativas. Entonces, ¿quién no quisiera probarlo? Si es tan normal, ¿por qué no quisieras probar? En mi experiencia, como decía anteriormente, pues yo probé tanto el alcohol, la marihuana, los diluyentes y los adhesivos. Y pues, por ejemplo, con la marihuana, puedo decir de que la probé como 2 veces. La primera vez me dije, la probé, no sentí nada, pero fue porque me dijeron que lo había hecho mal. La segunda vez la volví a probar, otra vez no sentí nada, supuestamente lo hice bien, pero algo curioso es de que desarrollé como un desagrado hacia ella. Cada vez que percibo el olor a la marihuana, me pega casi instantáneamente un dolor de cabeza muy, muy, muy grave y me genera como una repulsión, como la ganas de vomitar también. No, Sí, como, ahorita que mencionas la marihuana, no recuerdo particularmente si es la marihuana o la cocaína, pero como comentaba antes, estas normalmente tienen un momento donde fueron legales. Si mal no me equivoco, ya sea la marihuana o la cocaína, incluso cualquiera de las dos, incluso podrían ser ambas, estas fueron creadas principalmente para, para atacar los niveles de estrés que estaban sufriendo los soldados debido a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede es que ya no, al principio tenemos aquí vemos cómo afecta también el entorno, digamos, o la cultura, el medio ambiente en el que se vive. Porque en ese momento está el periodo de guerra, entonces crea una necesidad de tener este tipo de psicoactivas, de sustancias psicoactivas, para regular los niveles bajos que tenían en ese momento los soldados. Pero una vez se quita factor, la guerra, ya no se necesita y queda en uso, es cuando se vuelve legal. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia con fármacos que al principio estos funcionaban para aliviar un problema, pero que al consumirlos reiterativamente nos volvemos dependientes de ellos. Pues mira que yo sí tuve como un contacto para hacer un fármaco. Fue debido a problemas de salud que tienen que ver con estrés y ansiedad, que me estaban cobrando facturas bastante graves en el trabajo. Entonces me dieron referencia hacia el seguro y dije, yo, pues voy a ir, voy a aprovechar. Porque según tengo entendido, conseguir una cita psiquiátrica y está muy complicado, entonces dije, pues voy a aprovechar. Tampoco como que sea una asistencia suficiente como que muy especializada, porque entonces que es seguro, solo me estar unos 5 minutos al máximo y luego pasa a la siguiente persona. Entonces solo di como que lo que he sentido las últimas semanas, cómo me ha afectado en el trabajo y personalmente. Y pues la psiquiatra solamente concluyó de que posiblemente era ansiedad generalizada. Y lo que me dijo era que iba a estar
consumiendo por un mes fluoxetina. Entonces, pues yo compré las tabletas y lo estuve tomando durante un mes y algo, 2 meses, porque fui a comprar a sacar otro paquete. Y sinceramente no sé, yo desconozco porque no me puse a investigar qué es lo que me hace en el cuerpo. Yo confié en esa señora, entonces no sé si es porque fue efecto placebo o de verdad funcionaba, pero genuinamente yo ya no me estresaba en el trabajo. Me sentía bien alivianado, como que, como no sé, ya no le prestaba tanta atención a lo que antes me afectaba, ya no me temblaban demasiado las manos, no me sentía tan ansioso. Pero lo curioso es de que dejé de consumirlas no porque sintiera que me ayudaba, sí me ayudaba, pero la dejé de consumir básicamente por un berrinche del momento y no la seguí consumiendo. Pero nunca sentí como que la necesidad de volverla a consumir porque yo quería no depender de ellas, porque sí sentía de que si la seguía tomando y tomando y tomando, muy posiblemente iba a desarrollar la dependencia. Entonces dije yo, no quiero llegar a ese extremo y quería como que tratar de gestionarlo de una manera más personal. Pero sí conozco el caso de un amigo que llegó a consumir también antidepresivos. Él sí lo que le diagnosticaron como un frasco. No recuerdo, pero no sé si era fluoxetina también u otro, no recuerdo. Pero él me dijo de que hubo una época en la que ya había consumido ya 2 frascos porque iba a renovarlo y no pudo por costos, no podía sacar el tercero y le daban un ataque de ansiedad, taquicardia y le temblaban sobre las manos porque estaba en abstinencia, porque no podía consumirlo porque no tenía para comprarlo. Y se empezó a preocupar por eso y tuvo que ir a asistencia psicológica otra vez para el hecho de no desarrollar esa dependencia que ya lo estaba iniciando hacia el fármaco, y era bastante grave. Entonces, yo por suerte no llegué a ese extremo, pero sí tuve el contacto hacia esa pastilla y verdaderamente siento que sí me ayudó, pero sí se puede gestionar un poquito mejor para que no me pasara ese extremo también. Sí, yo conozco también una vecina, digamos, que también estuvo como en un proceso de depresión y ansiedad y también estuvo consumiendo, pero a ella sí le recetaron para poder dormir, para no pensar demasiado porque sobrepensaba las cosas, pero le recetaron como 3 o 4 medicamentos diferentes. Lo estuvo tomando como por un año, 2 años, en los que ella se sentía otra persona. Era otra persona, ella, porque ella solo pasaba llorando, pensando, pero en ese momento que estaba medicada, totalmente normal. Pues resulta que con lo de las citas, perdió la cita y ya no quiso sacar cita porque es puesta, pero sí, cuando dejó de tomar estas pastillas, esta muchacha se puso peor de como estaba anteriormente. Ella temblaba, ella lloraba, ella tenía ataques de pánico y le tocó volver a consumir estas pastillas para volverse a sentir mejor. Entonces, eso ya es una dependencia a los fármacos. Sí, hay que ver los efectos y el por qué se usan estos fármacos. Por ejemplo, para la depresión, por lo general se usan lo que son los recaptadores y los inhibidores. Recaptadores es cuando hay una desregulación y tu cerebro no produce los niveles esperados como que de serotonina y entonces traen estos fármacos que ayudan a recaptar de nuevo y ayudan a la producción de estos neurotransmisores y también están los inhibidores que son, por ejemplo, los inhibidores de monoaminoxidasa, la monoaminoxidasa es un componente químico que genera el propio cerebro encargado de limpiar nuestro sistema nervioso, o sea, como ya saben, una emoción generalmente solo dura segundos, entonces sí, tiene que durar segundos, entonces lo que hace la monoaminoxidasa es limpiar este neurotransmisor para que no se vuelva, para que esta emoción no dure tanto tiempo en nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, siempre todo estadio tiene que ser transitorio. El punto es cuando ya se alarga, cuando ya se comienza a tener un impacto clínicamente significativo en la vida de las personas. Y es por eso cuando nosotros buscamos atacarlas y quitar esta dependencia para que estas personas puedan tener una vida funcional sin depender de sustancias ajenas a las necesarias. Denison, cuando tú tomabas la fluoxetina, ¿tuviste algún efecto secundario? Bueno, sí me dijo ella de que iba a tener falta de apetito, pero que no por eso dejar de comer. Y sí es cierto de que había un momento en el que sonaba un poquito así como que raro, pero sí no sentía como que la necesidad de comer. Pero por temas de trabajo, porque trabajaba en la mañana en ese entonces, estaba obligado a comer, porque tenía tiempo de comida. Entonces, pues comía, aunque después me sentía como que como demasiado lleno, porque no sentía como cuando me saciaba.
En el tema de la fluoxetina, siento que también la importancia está en tratar de buscar el problema de raíz, porque cuando nosotros, bueno, en mi caso, mi perspectiva desde ese momento era no tratar de depender de la pastilla que me iba a a inhibir esa sensación, sino más bien tratar de eliminarlo o averiguar qué es lo que me lo provocaba, para no sentir la necesidad de consumirla. Y creo que hasta cierto punto siento que lo he tratado personalmente un poco mejor a como lo trataba antes, porque me afectaba demasiado porque pone que una o dos veces a la semana me daban como que podía decir que me taquicardia, me subía la presión, que me iba media hora, 40 minutos a enfermería a descansar porque no me relajaba. ¿Qué edad tenías cuando? Fue hace 2 años y algo así como el... Entonces estabas estudiando en eso. Sí, Sí, eso. también tiene que ver mucho eso. ¿Y te sentiste que el uso de la fluoxetina terminó afectando tu desempeño académico? Un poco, un poco O, sí. digamos, a lo mejor no tanto reflejado en notas, sino en cómo hacías las actividades antes, y ya Yo te sí, tomaba más En tiempo. rendimiento. siento que en notas no tanto, porque siento que no había como que una separación muy destacable, pero sí en la manera en la que postergaba demasiado las cosas, me relajaba demasiado y al final de nada servía que la consumiera, porque al postergarlo, relajarme o no sentir la presión, me hacía que al final siempre las hacía al último momento las tareas, me preocupaba por esto, pues, o sea, la profitina me quitaba la preocupación por otras cosas, pero al no tratar estas otras cosas, las consecuencias llegaban y me terminaba preocupando por esas nuevas cosas que llegaban. Entonces era como una rueda igualmente, entonces de nada me servía de consumirla porque me afectaba igualmente tanto en el trabajo tenía preocupaciones, en mi vida personal tenía preocupaciones. Aquí en la universidad también tenía, entonces era como una acumulación de cosas gigantes que a pesar de que sí me ayudaba bastante no siento que no a solucionar las cosas porque a eso voy, y no que tratar de buscar un problema de raíz y gestionarlo de la mejor manera para no tener que llegar al fármaco. Porque es como cuando quiero, bueno, yo lo tomaba desde un punto como que ya yo decía, estoy tapando el fue con un dedo. Entonces, no buscaba la problemática real y siento que igualmente algo fue como que en algún otro momento iba a explotar. Entonces, tarde o temprano tenía que aprender a cómo gestionarlo mejor, a tratar de ser más organizado, por ejemplo, a tratar de desempeñarme en mis labores de una mejor manera sin que me afectara. Y sí me afectaba lo suficiente también, porque cuando me sobrepasaba tanto de mis deberes o responsabilidades, tarde o temprano siempre me daba ansiedad, me provocaba estrés, me caía el cabello también. Entonces, tarde o temprano siempre me cobra factura igual. Ya tenemos una vista bastante previa sobre qué son las sustancias psicoactivas en diferentes ámbitos, tanto las ilegales como las que no lo son o las que son mucho más graves en contraposición de las demás. Vamos a tratar un tema que es bastante común para todos, en este caso es el aprendizaje. El aprendizaje no solo tiene que ver tanto con aspectos académicos como escolares, sino también a lo largo de toda nuestra vida. Aprendemos muchas cosas, como andar en bicicleta, a usar una computadora, a sentirnos más cómodos al hablar en frente de una cámara. Entonces, las sustancias psicoactivas afectan a nuestro sistema nervioso significativamente. Eso también, por consecuencia, afecta a nuestro rendimiento al momento que estamos aprendiendo algo, adquiriendo información, reteniendo esa información y también poniéndola en práctica. No sé si las ha podido llegar a pasar, tomando en cuenta que estamos hablando más familiarmente en aspectos de sustancias psicoactivas pues, más comunes, ordinarias, como ya mencionamos, que son el café o posiblemente alguna bebida energizante o algún fármaco, les ha llegado a afectar en su vida cotidiana o su rendimiento, su funcionalidad. Por ejemplo, a mí me solía pasar que en el trabajo me afectaba mucho llegar a tomar café. Yo nunca fui de tomar bebidas energizantes, pero sí bastante de tomar café y del negro. Entonces me pegaba bastante fuerte el hecho de que me pegaban como que esos jabones de energía que de repente cuando estoy trabajando y es muy continuamente con, usando mis manos, de repente cuando de las descansaba me estaban así. Y no sentía que estaba nervioso, era solamente como que el movimiento. Y yo decía, ah, es por el café, es por esto y aquello, o también cuando uno lo toma conscientemente, porque sabe que tal vez se va a desvelar haciendo tareas, que después le cobran factura, pero el aspecto de tomarlo para rendir después, porque uno lo toma con ese propósito, al final sí nos termina afectando de otra forma, pero nosotros solo pensamos en ese momento, en el presente. ¿Eso no les ha pasado? Sí, porque bueno, por ejemplo, yo antes de ser mamá, ah,
tenía la costumbre de tomarme 2 energizantes al día para poder, o sea, porque andaba con sueño. 2 energizantes al día, pero lo dejé hasta un día que yo me fui a acostar ya en la noche, ya a dormir, y yo sentía que si yo me dormía, no iba a amanecer viva. Si yo sentía el sistema nervioso, que yo temblaba, o sea, era horrible, que yo no quería dormirme porque me daba miedo. Entonces ahí, y ya cuando yo fui mamá, bueno, desde que salí embarazada ya lo había dejado un poco, porque ya llegué a un punto que solo lo probaba y yo ya empezaba como sentía que las manos, entonces ya cuando ya fui mamá, pues ya lo dejé por completo y aquí no me hace falta. No me hace falta, pero sí, pero ya soy más consciente a esa edad porque yo nunca he probado cosas así, sustancias así, ni fuertes ni leves, por lo mismo porque soy consciente de que afecta mi salud. Por eso no lo hago. Sí, hay que ver cómo estas sustancias afectan los procesos naturales de nuestro cuerpo, porque obviamente, ¿verdad? Nuestro cerebro necesita descanso. Si estás cansado, ¿qué es lo que debes hacer? Descansar. Entonces, al ingerir estas sustancias como La cafeína. la cafeína, sí, Porque que las energéticas tienen cafeína. tienen cafeína, que algunos tienen taurina, ¿verdad? Entonces, afectan los ciclos vitales de nuestro cuerpo, lo cual al mantener nuestro cuerpo sobreestimulado y no haber descansado, lo que hace es un efecto que a la larga va causando daños en nuestro sistema. Yo quería destacar un punto, y es de que entrando en el aspecto, por ejemplo, académico o de estudio, pongamos un ejemplo de sesiones de estudio. Yo tenía ese pensamiento antes de que si tenía que estudiar un examen, una exposición, era el día anterior o los días anteriores, ponerme a estudiar continuamente durante toda la tarde, porque así iba a rendir mejor la información. Hasta que me di cuenta que eso no me iba a dar en nada, porque yo tendía a desvelarme estudiando eso. Entonces lo ideal era organizarme adecuadamente para estudiar, pongan que unos 20 minutos y descansar otros pocos. Porque no sé si es que son 3 horas que solo podemos retener información bien mientras estamos estudiando, porque son 3 horas y descansar otro poco. Por eso yo recomiendo mucho el método Pomodoro, por eso mismo. Porque es importante, sí estudiar, pero dar como que unos pequeños lapsos de descanso para que nuestro cerebro descanse, nuestro cuerpo también esté tal vez o sentados o parados, y eso ayuda a relajar el cuerpo para poder, nos estamos predisponiendo mejor a la siguiente sesión de estudio que sigue. Y eso afecta también mucho porque nosotros cuando no sabemos eso, tendemos a normalizar el estudiar continuamente en los medios de comunicación, en internet siempre está esa imagen de que, tomamos café para rendir mejor, siempre estamos de que consumiendo el café en exceso. Entonces, eso siempre al final nos afecta demasiado en nuestros nervios, en el estrés, porque eso nos va a provocar más estrés después. Y es que, por ejemplo, no es como que el café sea malo, Ujú. sino ya es ingerirlo reiteradamente, eh, lo que provoca ya un daño, una dependencia. Ujú. Hay que ver cuáles son los factores biopsicosociales que nos generan estas necesidades, porque sí, se habla de casos en los de que en una hora específica, si alguien no ha tomado un café, ya está de mal humor, Es cierto. afectando nuestro sistema Les duele la límbico, ¿sería? cabeza. Sí, el sistema límbico. Nuestro sistema Como límbico. cuando dijo Betty que le dan dolores de cabeza de Les duele repente. la cabeza, les da sueño. Sí, esto prácticamente ya es como la abstinencia, Ujú. estos dolores, esta irritabilidad. Como que el cuerpo ya ahora necesita justamente de esa Ujú. sustancia ya para estar bien. Sí, porque el cuerpo se acostumbra, a hacerse una costumbre, pues está la necesidad. Por ejemplo, también las azúcares se traen esto, como hablamos del chocolate. Yo he oído de que el chocolate ayuda a estudiar, pero ya hacerlo reiteradamente, obviamente, provoca otra clase de malestares. Mi problema principal para mí es el refresco. A mí también. Si no he tomado refresco en todo el día, o estoy de mal humor, o me siento muy agotado. Yo trabajo haciendo una acción física bastante repetitiva. Entonces, yo cuando entro a mi turno horario normal, normalmente si no dormí lo suficiente, o incluso cuando duermo de más, me siento muy cansado y tengo demasiado sueño. Entonces, las primeras horas no rindo bien, pero yo sé, ya me va a tocar mi hora de ir a comer, entonces puedo beber un refresco, y cuando regrese voy a tener más energía y me sentiré mejor. Y justamente eso sí me pasa las siguientes horas estoy trabajando mucho mejor que cuando antes de ir a comer.
Y yo ya que como que, yo sé que está mal porque estoy acostumbrado a mi cuerpo al refresco, pero es como que el método rápido que encuentra en el momento. Porque es que al final del día, volviendo a lo que tú decías, las sustancias psicoactivas terminan alterando nuestro sistema de gratificación Mm. y esta misma luego termina repercutiendo en la atención que nosotros podemos, en nuestra atención. Ya nos cuesta ya focalizarnos, hacer cosas durante, prestar, perdón, dedicarnos a una sola actividad de una sola vez porque rápidamente nuestro cerebro comienza a desviarse y a pedir Fíjate el que, imbalance que estamos disculpa, viviendo. fíjate que eso me pasa bastante, ahorita que lo mencionaste no me acordaba. Y, digamos, eso era lo que te estaba pasando a ti con los antidepresivos Ujú, que te habían dado. ujú. Porque al fin y al cabo, estos te desviaban la mente al lugar donde estaba y luego cuando te das cuenta ya tenías demasiados estímulos y no eras capaz de rendir bien. Actualmente eso me sigue sucediendo en aspectos de académicos, cuando estamos haciendo una tarea, póngale, que es un ensayo o un informe o lo que sea, que es de estar escribiendo o investigando algo, dedicando a que esté yo enfrente a la pantalla durante un tiempo. Una tarea que tal vez alguien se tarde 1 o 2 horas en hacerla, yo me estuve una tarde o una noche completa, porque estoy escribiendo algo, lo busco, digo, voy a escribir esto, y luego no sé, y como que tal vez ya lo normalicé, pero de repente estoy viendo otra cosa, me pongo a buscar, ordenar algo, no sé, por ordenar mi cama porque me pareció que estaba mal, o me pongo a ver algo en mi celular, luego me acuerdo, tenía que seguir en esto, te vuelvo aquí esta vez. Me cuesta demasiado retener la atención en una sola cosa, una sola tarea. Y este es un problema que no, ahorita hablamos nosotros de nuestras experiencias universitarias, pero en Honduras se ve una gran prevalencia en jóvenes de bachiller o de sexto, séptimo, ocho, noveno grado, que ellos se están volviendo dependientes de esa sustancia. Especialmente también ahorita que a partir de la pandemia que se hizo popular el vapeo, ahora que como dentro de que sí es verdad que el tabaco es legal, es una droga legal, pero es mal vista. Cierto, Entonces hay la estimación del tabaco, entonces fue alternativa del vapeo, que es a lo que la mayoría de la gente actualmente es a lo que está. Y el vapeo, al fin y al cabo, su objetivo principal cuando salió es ser una alternativa a lo que era el tabaco, cuando la dependencia del humo, la dependencia de los que están adictos al tabaco, pues eso les ayudaba a minimizar la ansiedad. Si mal no me equivoco, ahora el vapeo, después del alcohol, que el alcohol sí que es la sustancia psicoactiva más prevalente en la sociedad hondureña, porque ¿quién no ha visto un borracho tirado en la calle o niños Sí. que desde tempranas edades ya por los propios padres Todos conocemos un los señor están que impulsando emborracha. a tomar? Creo que el vapeo creo que sería la segunda sustancia que los jóvenes actualmente están consumiendo más. Y Aquí fíjate en que Honduras. disculpa, a mí me sorprendió bastante el hecho de que los adolescentes tienen a consumirlo de una edad bastante temprana. No sé, pues tal vez porque yo nunca consumí como que algo como que tiene relacionado al humo, ya sea tabaco o de vape. Nunca lo consumí, entonces tenía como que esa desinformación o estaba ignorante en el hecho de que a la mayoría lo consumen a edad bastante temprana. Y me alarmé un poquito cuando investigué sobre eso, porque dije yo, es un niño básicamente todavía como para que hagan esas cosas. Es porque, como él decía, hay que ver los factores y Los factores biopsicosociales que generan esto. Por ejemplo, en los universitarios es muy común, más en las carreras sociales, ¿sí? En las que, bueno, un estudio que se hizo en la Universidad de Chile nos indica de que mundialmente es el consumo de marihuana, por ejemplo, es más común en lo que son las carreras sociales, así como la psicología, sociología y todo Medicina. por el mismo efecto Medicina. estimulante que tiene. Sí, por el mismo efecto estimulante que tienen. Y hay que ver que, por ejemplo, la marihuana, pues, no solo es un psicoactivo, como por decirlo así, también tiene sus usos medicinales. Cuando se usa en medicina es cuando ya se le quita el componente activo de la marihuana, que es el delta 19 tetrahidrocannabinol. Este es el componente activo que genera los efectos psicoactivos. Imagínate si una persona, un estudiante joven,
que se considera a sí mismo alguien introvertido que le cuesta mucho desenvolverse en las personas, justamente elige medicina o derecho o psicología. Tal vez podría llegar a tomarlo como una alternativa sencilla. Sí, hay que ver también es que uno de los factores también es el estrés, el que las personas consumen, tanto en el tabaco y la marihuana. A veces, pues, yo he oído a personas decirme de que consumen tabaco con marihuana porque para lograr aliviar el estrés que sienten. Yo soy una persona que pasa muy estresada y muy ansiosa, e incluso a raíz de esos comentarios he incidido en desear tener una Adicción. adicción simplemente para saber si eso me ayudaría a manejar mi estrés. Hay que ver que el componente social, lo que las demás personas te dicen, cómo puede influir, porque eso es algo, ¿cómo le puedo decir? Bastante importante, porque en estas carreras siempre hay alguien que consume, entonces él lo va recomendando para hacer tanto sus clases y sus actividades más llevaderas. Pero sí, sí es para bajar el estrés. Bueno, yo conozco también a una persona que pasa súper estresado y él llega de trabajar súper estresado a las 12 de la noche y él dice, si él no se fuma un cigarrillo, no se puede dormir. Sí. No puede conciliar el sueño porque ya es una adicción, porque él ya ha intentado acostarse sin haberse fumado, ajá, y no puede dormir, no duerme, prácticamente tiene que fumarse un cigarrillo. Y hay que ver de que es bastante hilarante pensar de que se fuman, por ejemplo, en este caso, para reducir el estrés, pero no fumar también produce el estrés. Exacto. Y esto ya es debido a la dependencia. Sí, ya, Sí, ya sea por dependencia, por abstención, los síntomas van a estar ahí, pero al fin y al cabo, y he escuchado también en lo que es en terapia para poder dejar el cigarrillo, que es que lo que ellos sienten un alivio cuando se sienten estresados y ansiosos es hacerle esto. O sea, cuando inhalas, baja, cuando inhalas así, eso es lo que a ellos les regula el sistema nervioso. O sea, que en terapia lo podemos ver como las respiraciones profundas. Y entonces lo que hacen es darles como una pajilla y empezar a simular que se están fumando un cigarrillo. Sí, eso es bastante común en esta clase de terapia. Las personas con una dependencia a los cigarrillos, por ejemplo, siempre tienen sus dedos en esta posición, ajá, como haciendo inferencia a cigarrillos. O es como las personas que consumen cocaína, si los ves generalmente. Sí. ¿O le suele sangrar? El uso de sustancia puede repercutir de manera negativa en el aprendizaje, debido a que actúa de manera directa en las estructuras encargadas tanto de la atención, la retención de información y la motivación. Su uso prolongado puede provocar efectos degenerativos, progresivos y acumulativos, desatando problemas de salud, problemas en el aprendizaje, problemas inter e intrapersonales. Hay un aspecto que quería mencionar y es el hecho de que no lo habíamos tomado en cuenta hasta este momento y es el hecho de las consecuencias médicas de salud, vaya, que son arriesgadas a prácticamente el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea el cigarro o el alcohol como tal, aparte de la dependencia, que es lo que primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de droga, vaya. Entonces, no, cuando lo relacionamos a lo académico, pensamos, ay, que en el desgaste de energía, que no podemos concentrarnos, que no podemos retener información, pero también a un nivel mucho más avanzado y a largo plazo, no nos damos cuenta del el problema de salud que podemos estar llegando a meter mucho más después, unos años después, problemas respiratorios, posiblemente de poder llegar a escalar cáncer, o problemas vaya, del sistema digestivo, constitucionales, o también neurodegenerativos que no haría que los provocaría, pero sí que llegarían mucho más antes y los intensificaría a tal grado de que sería, vaya, mucho más difícil llegar a hacer funciones que antes considerábamos importantes o que desempeñábamos de manera sólida y estable en nuestra juventud y a largo plazo, mucho más jóvenes, pongamos que 40, 50 años, no se dificultaría vivir como con tranquilidad como ahora. Tenemos, por ejemplo, Craving, que... ¿Ah? ¿Cómo? Craving. El craving, que es la bilingüe. Ajá. Entonces, el craving es esta necesidad que surge de buscar imperativamente el consumo. Y esto ya es algo de las personas dependientes. Y podemos ver entonces cómo
conductores en el aprendizaje, más que todo, nosotros que somos estudiantes pasamos por mucho estrés, lo cual nos hace de cierta forma más susceptibles a ingerir cualquiera de estas sustancias, no solo digamos drogas, ¿verdad? Como tal, tanto legales como ilegales, también el consumo reiterado de café, Pero algo cigarrillos. destacable que decir ahorita que los rayos, somos estudiantes y más en el entorno de nuestra carrera, no diré que somos como que no somos propensos a no consumirla de alguna otra forma, una más grave o una más leve, pero sí tenemos la capacidad un poquito más de informarnos. Somos más conscientes de que esto produce esto, aquello, de que esto, a pesar de que esté a la venta, no es bueno para nuestra salud y demás, que no nos pega realmente. El hecho de que tengamos un conocimiento científico de qué es lo que nos está provocando en nuestro cuerpo ayuda bastante a que no evitar que suceda, pero sí a que baje la probabilidad de que un estudiante pueda llegar a consumirlo o que pueda caer en dependencia al informarse. Por eso, para la problemática que sea, el conocimiento o informarse adecuadamente del problema ayuda bastante, como dije, a no eliminarla, pero sí a reducir la probabilidad de que suceda. Y también al rodearnos de las personas adecuadas y que no estemos propensos a estar como en un ambiente tóxico, porque aunque nosotros somos lo suficientemente inteligentes, vaya, no digo inteligentes, pero sí capaces de discernir de lo que está bien o está mal, o de lo que sí nos ayudaría y lo que no. Por ejemplo, a mí me han ofrecido bastantes personas de que, no quieres probar, no quieres esto, y yo siempre he dicho que no. Nunca me he pasado por la curiosidad de decir de que, no, lo por probar y tal, o mira que me gustó. No, nunca lo he probado, pero no es lo mismo en todas las personas. Entonces, y es cierto de que, aunque yo pensaba que no era posible, pero sí es cierto de que dime con quién de que quién era vaya. La típica frase de las mamás. A no todos les sucede, pero sí es muy común el dejarnos guiar por ese tipo de personas. También me sucede eso de, yo en personal ese es el método de protección que básicamente utilizo. El hecho de que no voy a negar de que no me dan curiosidad, ¿verdad? El consumo pero al fin y al cabo, como soy consciente de los efectos y especialmente los efectos adictivos, esa dependencia que puede crear de ello, yo por eso mismo me termino absteniendo de probarlo. Porque normalmente en estas personas lo que se escucha es que no, eso simplemente le pasa a los débiles, a los que no son capaces de controlarlas, pero no se dan cuenta que ellos mismos, desde la forma en la que están hablando, se nota que ya son dependientes de ellos. Esto es algo que cómo voy a responder a ellos. Sí, porque como lo mencionábamos también al principio, que todo entra como por curiosidad, pero también esto entra en la etapa de la adolescencia, donde estamos más vulnerables, donde fuimos más Y nuestro cerebro vulnerables. está más en proceso. Y está más en proceso y también a veces entra por curiosidad, pero también como por encajar, de que él es mi amigo, él consume, entonces yo quiero llevarme con él, él es mi único amigo, no quiero perder la amistad que tengo con él, entonces por eso terminan consumiendo y se hacen adictos por querer encajar ahí. Vaya, hablando sobre procesos de etapas de nuestra vida. Nosotros en este momento posiblemente si estamos en un momento, en una etapa en la que estamos posiblemente casi ya por terminar un vínculo que formamos, una amistad por este tipo de situaciones, no importa, no me va y me viene. Pero un adolescente, eso sería como que bastante grave, porque están en la etapa de que quieren pertenecer a un grupo, tener amistades, Sí. que consideran de que, vamos a salir del colegio y nos veremos cada fin de semana. Y lo toman algo bastante importante y bastante fuerte para ellos, el vínculo que forman con sus amistades. Entonces, eso es algún factor bastante predominante en cómo se dejan influenciar y cómo dejan incluso más allá por curiosidad, por pertenecer. Por pertenecer, sí, porque aunque nosotros a esta edad decimos somos conscientes de nuestra salud, pero porque ya estamos a esta edad. Pero cuando fuimos adolescentes, uno de adolescentes no mide las consecuencias de los actos. Sí, piensa más en divertirse, no piensa qué va a pasar mañana, qué consecuencias me va a traer conseguir esto o lo otro. Es por esto que siempre que ataquemos este tipo de problemas, pues porque el país creo que de cierta manera es consciente del problema que tiene con las sustancias psicoactivas, siempre hagámoslo desde la psicoeducación, informando sobre, concientizando esencialmente sobre lo que son estas sustancias y qué efectos tienen, y también rodando de las redes de apoyo necesarias e incluso recordemos el principio que decíamos, nuestro cuerpo
produce los niveles necesarios de estos componentes químicos para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que tenemos maneras de conseguirlas de manera pausada y regulada, como por ejemplo hacer actividades de ocio, hacer ejercicio, hábitos. Cambiar hábitos, también. Cambiar hábitos. Buen sueño. El sueño es una de las principales cosas que las personas deberían estar en. Este ha sido el final de nuestro capítulo. Nosotros fuimos ¿Qué hay que pensar?